¿Qué harías si descubrieras que tu familia está atada a un pacto con el mismísimo diablo? Quédate hasta el final de esta historia escalofriante, porque lo que encontré en un viejo libro cambió mi vida para siempre, y quizás también cambie la forma en que ves tu propio pasado. Mi nombre ya no importa. Lo que importa es lo que descubrí en las cenizas de mi antigua casa familiar. Un secreto que me llevó a enfrentar fuerzas oscuras que ningún hombre debería conocer. Si alguna vez has sentido que la desgracia persigue a tu familia, comenta abajo si crees en maldiciones ancestrales, porque lo que voy a contar podría hacerte dudar de todo. Durante años creí que la desgracia que perseguía a mi familia era simple mala suerte. Enfermedades repentinas, accidentes mortales y negocios fallidos habían sido siempre parte de nuestras vidas. Pero nunca imaginé la oscura verdad que se ocultaba en nuestro pasado, esperando pacientemente el momento de revelarse. Todo comenzó hace unos meses, cuando falleció mi padre en un extraño incendio en nuestra antigua casa familiar, en un pueblo perdido en las montañas de Asturias. Tuve que regresar desde Madrid para arreglar las cosas, completamente ajeno a lo que encontraría entre las ruinas carbonizadas. Buscando documentos para gestionar la herencia, encontré un viejo cofre de hierro en el sótano parcialmente intacto. Dentro había papeles antiguos y en medio, encuadernado en cuero negro y deteriorado por los siglos, estaba el libro Malleus Maleficarum. Sentí un escalofrío al leer su título, pues conocía su historia. El Malleus Maleficarum, publicado en 1487 por los inquisidores Kramer y Sprenger, había sido utilizado durante siglos para identificar y castigar brutalmente a quienes practicaban brujería. Pero este ejemplar era distinto. Estaba lleno de anotaciones en los márgenes escritas en una caligrafía nerviosa, antigua. Eran invocaciones, rituales y nombres prohibidos. Y en la última página, claramente escrita con una letra distinta, una frase me dejó helado. Pacto firmado en sangre por Alonso de Ribera, a cambio de protección y prosperidad para su linaje, hasta que la sangre del pacto sea renovada. Mi respiración se aceleró. Alonso de Ribera era mi antepasado directo, condenado por la Inquisición en 1593 por brujería y ejecutado en una plaza pública. Según la leyenda familiar, Alonso maldijo al pueblo antes de morir, jurando venganza eterna a través de sus descendientes. Pensé en la muerte de mi padre, en los trágicos eventos familiares, y sentí que todo tenía ahora un siniestro sentido. ¿Y si aquel pacto aún estaba vigente, y el incendio era una advertencia o un castigo por haber olvidado nuestra promesa oscura? Pero lo peor estaba por llegar. Al regresar a Madrid descubrí que mi hijo, pequeño e inocente, padecía una extraña enfermedad para la cual no existía cura. Los médicos no podían explicar sus síntomas, pero yo entendía lo que significaba. El pacto estaba reclamando sangre fresca. Mi decisión estaba tomada antes incluso de ser consciente de ello. Sabía perfectamente qué debía hacer. Debía completar el ritual, renovar aquel pacto oscuro, volver a firmar con sangre en el Malleus Maleficarum. No lo hacía por codicia, sino por desesperación. Para salvar a mi hijo estaba dispuesto a desafiar al mismísimo Dios, abrazar la oscuridad que corrompió a mi familia siglos atrás y enfrentar las consecuencias, por terribles que fueran. Si tuvieras que salvar a un ser querido,
¿Hasta dónde llegarías? Déjame tu opinión en los comentarios. La enfermedad de mi hijo avanzaba con rapidez aterradora. Lo que empezó como un simple malestar derivó en una pesadilla médica que desafiaba toda lógica. Los médicos, desconcertados, solo atinaban a realizar estudios inútiles y aplicar tratamientos que, lejos de curarlo, parecían acelerar su deterioro. Cada día que pasaba, su cuerpo se consumía lentamente, como si una fuerza invisible estuviera drenando su energía vital. Mi desesperación crecía en paralelo a la gravedad de su estado. Durante semanas no pude dormir, atormentado por visiones inquietantes y recuerdos constantes de las palabras escritas en el Malleus Maleficarum. Me obsesioné con la idea de que aquello no era una coincidencia, sino una maldición ancestral. Comencé a investigar obsesivamente sobre Alonso de Ribera, revisando documentos históricos, registros inquisitoriales y antiguos archivos parroquiales. Cada descubrimiento aumentaba mi convicción. La maldición del pacto oscuro era real, estaba activa, y ahora exigía una nueva víctima. Mi vida se convirtió en un laberinto oscuro de investigación histórica y ocultismo. Indagué en bibliotecas especializadas, entrevisté expertos en historia del ocultismo y visité antiguos monasterios asturianos, donde los archivos de la Inquisición revelaban pistas inquietantes. En estos manuscritos se describía cómo Alonso de Ribera, tras pactar con el diablo, adquirió habilidades sobrenaturales que aterraron a toda la región durante años. Su poder maligno había florecido rápidamente, trayendo prosperidad fugaz a la familia, pero también atrayendo la atención mortal de los inquisidores. Fue en un manuscrito particularmente antiguo que encontré detalles precisos sobre el pacto original. Alonso había realizado el ritual en una noche tormentosa, en una cueva cercana a la aldea. Según los registros, había trazado un círculo de protección con sangre humana, invocando al maligno con palabras prohibidas que había extraído del mismo Malleus Maleficarum. Las consecuencias habían sido inmediatas. Fortuna y poder, pero también tragedia y muerte. Entendí con claridad aterradora lo que debía hacer para salvar a mi hijo. Recrear aquel pacto oscuro con precisión exacta no era algo sencillo, pero la alternativa era inconcebible. Sabía que jugaba con fuerzas inimaginables, poderes que ningún hombre debería enfrentar jamás, pero la vida de mi hijo valía cualquier sacrificio. Decidido, empecé a reunir todo lo necesario. Durante semanas busqué los elementos exactos requeridos para la ceremonia. Conseguí antiguos objetos rituales mencionados en los escritos. Velas hechas con grasa humana, una daga ceremonial del siglo XVI y un cáliz profanado recuperado clandestinamente de una antigua iglesia en ruinas. Cada elemento parecía más siniestro que el anterior, pero ya había cruzado un umbral sin retorno. Finalmente, llegó la noche escogida, idéntica a la descrita en los textos. Oscura, con nubes pesadas que ocultaban cualquier rastro de luna y estrellas. Tomé a mi hijo dormido y lo llevé conmigo hasta la cueva, descrita en los viejos registros inquisitoriales. El lugar era frío y húmedo, impregnado de un aire opresivo y sobrenatural. Coloqué a mi hijo suavemente en el centro de la cueva, rodeándolo con el círculo de sangre humana que había preparado previamente con mi propia mano. Encendí las velas negras alrededor del círculo y coloqué el antiguo ejemplar del Malleus Maleficarum,
abierto en las páginas del ritual original. Mi corazón latía descontrolado, consciente de que estaba a punto de invocar fuerzas oscuras que nunca debería haber perturbado. Siguiendo al pie de la letra el manuscrito, comencé a recitar las palabras prohibidas en latín antiguo, palabras que resonaban de forma inquietante en el eco de la caverna. A medida que avanzaba en el ritual, sentí como la atmósfera se volvía más pesada, como si el aire mismo estuviera observándome. Sombras grotescas comenzaron a bailar alrededor de la tenue luz de las velas, y un frío sobrenatural invadió el recinto. De repente, todo pareció detenerse. La llama de las velas titiló violentamente, amenazando con extinguirse antes de resurgir con una intensidad antinatural. Frente a mí, en la penumbra, surgió lentamente una silueta humanoide, oscura y amenazadora. No había duda alguna en mi mente. Había invocado al mismísimo diablo. La presencia oscura pareció examinarme con fría indiferencia. Sin palabras, comprendí que debía completar el pacto con sangre. Con la daga ceremonial corté profundamente la palma de mi mano, dejando que mi sangre cayera sobre las páginas del Maius Maleficarum, sellando así el pacto ancestral nuevamente. Un viento frío e intenso recorrió la cueva, extinguiendo las velas de golpe. Todo quedó sumido en una oscuridad absoluta durante unos instantes. Cuando las velas volvieron a encenderse solas, la silueta oscura había desaparecido. Miré a mi hijo y noté con estremecimiento que respiraba con calma. Su rostro había recuperado un color saludable y parecía estar profundamente dormido, tranquilo y protegido. Pero sabía perfectamente que esto no era el final. Había renovado un pacto terrible, entregando nuestra libertad al poder oscuro que ahora controlaba nuevamente el destino de nuestra familia. El precio a pagar sería alto, y estaba seguro de que la maldición, aunque momentáneamente calmada, volvería a reclamar su pago algún día. Pero en ese instante, sosteniendo a mi hijo sano entre mis brazos, supe que había hecho lo único posible, aceptando voluntariamente la oscuridad que desde siglos atrás habitaba en nuestro linaje maldito. Los días siguientes al pacto fueron de una tranquilidad inquietante. Mi hijo había recuperado la salud milagrosamente. Los médicos no entendían qué había pasado, pero tampoco parecían interesados en indagar demasiado. Para ellos, era simplemente un caso médico inusual, resuelto sin explicación. Pero yo sabía la verdad, la oscura verdad que me perseguiría para siempre. Por un tiempo, creí ingenuamente que había burlado el destino, que tal vez la maldición había encontrado satisfacción en mi sacrificio. Intenté convencerme de que podría vivir con esta carga, pero pronto comprendí que las fuerzas oscuras que había liberado nunca se conformarían con tan poco. Una noche, exactamente un mes después del pacto, me desperté abruptamente a medianoche, envuelto en un sudor frío, sintiendo una presencia aterradora en mi habitación. No me atreví a moverme ni a abrir los ojos inmediatamente. Sentía que algo estaba ahí, vigilándome desde las sombras. Cuando finalmente reuní el valor suficiente para mirar, observé una figura oscura en la esquina más alejada de la habitación, silenciosa, inmóvil. No pude ver su rostro claramente, pero percibí su mirada fija, penetrante, casi tangible en su maldad. Era el mismo ser con el que había sellado el pacto. Mi respiración se detuvo. El silencio que invadía la habitación era sofocante, antinatural,
Entonces, sin mover los labios, escuché su voz retumbando en mi mente. No has entendido aún el precio del pacto. Tú elegiste renovar el vínculo y ahora es tu vida la que me pertenece. La figura se desvaneció en la oscuridad, dejándome completamente paralizado por el miedo y la comprensión. Entendí con horror que mi destino ya no era mío y que tarde o temprano vendría a reclamarme. Pasé las siguientes semanas en completa paranoia, atrapado en pesadillas vívidas y atormentado por apariciones constantes en cada esquina oscura de mi casa. Pero lo peor aún estaba por venir. Una noche encontré a mi hijo caminando sonámbulo por el pasillo, murmurando palabras incomprensibles. Cuando lo seguí, descubrí con espanto que había dibujado símbolos demoníacos en las paredes con sus propias manos, ensangrentadas. Cuando despertó, no recordaba nada, pero su mirada inocente ahora cargaba con una oscuridad inquietante. Pronto comprendí con absoluta claridad el significado de aquellas palabras pronunciadas en mi mente. Mi vida no se limitaría simplemente a pagar un precio físico. El verdadero castigo era ver cómo la maldad que había liberado comenzaba a corromper lentamente el alma inocente de mi hijo. La entidad maligna no buscaba únicamente mi alma, deseaba poseer a mi hijo por completo. Desesperado, regresé nuevamente a los antiguos manuscritos, buscando alguna forma de romper el pacto, o al menos proteger a mi hijo. Encontré un texto desgarrador. El pacto firmado en sangre solo puede romperse con la entrega voluntaria de la vida del firmante, en un ritual de expiación que lo condenará eternamente, pero que liberará a las almas inocentes atadas al pacto. Mi corazón se hundió. Esa era mi única opción. Debía sacrificar mi vida para salvar el alma de mi hijo. Había condenado mi existencia en un intento desesperado de salvarlo físicamente. Y ahora, para protegerlo de una eternidad de tormento, debía condenarme a mí mismo a la más oscura eternidad. Elegí hacerlo en el mismo lugar donde el pacto original fue sellado. Volví a la cueva maldita, preparado para entregar mi vida como acto final de redención. Al llegar, sentí la atmósfera aún más opresiva que antes. Encendí las mismas velas, coloqué nuevamente el Malleus Maleficarum sobre la piedra y tracé otro círculo de sangre, esta vez sabiendo perfectamente lo que hacía. Comencé el ritual de expiación, recitando nuevamente palabras malditas, pero esta vez con una intención totalmente distinta. A medida que pronunciaba el conjuro, sentía cómo mi fuerza vital era drenada lentamente. Sombras grotescas se alzaron a mi alrededor, susurrando maldiciones y risas burlonas mientras mi alma era arrancada poco a poco de mi cuerpo. En los últimos momentos de conciencia, observé claramente cómo la entidad oscura emergía nuevamente de las sombras, sonriendo cruelmente, consciente de su victoria absoluta. Pero no sentía arrepentimiento. Sabía que había tomado la única decisión posible para salvar a mi hijo de un destino peor que la muerte. Mientras mi visión se desvanecía, escuché una última promesa oscura resonar en mi mente, pronunciada por la voz demoníaca. Tu sacrificio ha sido aceptado, pero recuerda, tu linaje lleva para siempre la marca del pacto. Siempre regresaré. Mi cuerpo colapsó sobre el suelo frío de la cueva. Mi condena eterna había comenzado, pero en medio de la agonía, mi único consuelo fue saber que mi hijo había quedado finalmente libre del tormento eterno al que yo mismo lo había condenado.
Ahora os narro este relato desde un lugar más allá del tiempo, atrapado eternamente en la penumbra fría de una existencia condenada. Aquí, en esta dimensión sin días ni noches, no hay alivio ni descanso. Solo queda la angustia perpetua de mi conciencia y el tormento inagotable del pacto oscuro que sellé con mi propia sangre. Soy consciente de cada instante pasado, presente y futuro, y esto hace que mi condena sea aún más insoportable. El pacto con el diablo, como aprendí demasiado tarde, no es una simple transacción. Es una marca indeleble sobre el alma, una cadena invisible que ata a generaciones enteras de mi linaje a un destino inevitablemente maldito. Por salvar a mi hijo del sufrimiento físico, entregué su destino espiritual y el de sus descendientes al dominio eterno de las sombras. Mi tormento no es físico, aunque preferiría 1000 veces sentir dolor corporal. Mi tortura consiste en la eterna vigilancia sobre mi sangre, condenado a observar impotente cómo mi estirpe continúa atrapada por la maldición ancestral que no fui capaz de romper. Desde este lugar sombrío veo claramente los hilos invisibles que unen a mis descendientes con el maligno, hilos que se tensan cruelmente cada vez que uno de ellos olvida su origen y cree que puede escapar de la maldición. Intento gritarles, advertirles, detenerlos, pero mi voz ya no alcanza ningún oído humano. Mi existencia es la de un fantasma atado a un pacto oscuro, obligado a presenciar cómo la tragedia vuelve a repetirse una y otra vez. El ciclo es eterno, y cada nuevo pacto renovado fortalece aún más la oscura entidad que se alimenta del sufrimiento de mi familia. En ocasiones percibo cómo mi hijo, ya adulto y con su propia descendencia, siente la presencia oscura que lo ronda. Sus pesadillas, sus inquietudes, son ecos de la verdad que jamás podrá entender plenamente. Y yo, condenado en esta prisión sin muros, solo puedo observar con infinita impotencia cómo se acerca inexorablemente el día en que él también deberá enfrentar la misma decisión atroz que yo afronté. Si pudiera enviar un último mensaje a mi linaje maldito, sería para advertirles que no repitan mi error, que ningún beneficio temporal vale la condena eterna del alma. Pero sé que mis palabras se perderán en la bruma de la desesperación y la ignorancia, pues ese es el verdadero poder del pacto, la promesa tentadora que oculta un precio demasiado alto. Ahora, desde un lugar más allá del tiempo, estoy atrapado en una condena eterna, viendo cómo mi familia sigue marcada por el pacto. Mi sacrificio salvó a mi hijo, pero ¿valió la pena? La maldición aún acecha, esperando su próxima víctima. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Crees que el sacrificio fue en vano? ¿Crees que el diablo cumple sus pactos? Cuéntamelo abajo y no olvides darle like si esta historia te puso los pelos de punta. Si quieres más relatos de terror que mezclan historia, brujería y maldiciones, suscríbete y activa la campanita. Y dime, ¿te atreverías a abrir un libro como el Malleus Maleficarum si lo encontraras? Nos vemos en la próxima pesadilla.